Cuando uno dice padre y tú dices yo soy hijo de Dios, lo hace a él tu papá. Y el padre es el que tiene la responsabilidad de ser el proveedor, ¿qué más? El sustentador, ¿qué más? Quien cuida, quien sana, aleluya, ¿sí o no? Si usted sabe que su hijo está por ahí, le dicen, está en un hospital, se está muriendo, no vaya porque ya no hay nada que hacer. ¿Qué hace usted? Usted deja lo que sea y vuela para allá para estar ahí al lado de su hijo. Como usted y yo lo que somos es hombre. Ese niño muere y no podemos hacer nada. Pero aquel que cree en su Dios, aleluya, puede clamar y aún la muerte tiene que retroceder, aleluya. Abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Juan capítulo 3 verso 1. Aleluya. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Quiero repetir esta primera línea. Amados, aún ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Concédenos aquel día que podamos mirar tu rostro. Aleluya. Pasó algo, hubo un antes y un después. Y ahora algo da testimonio dentro de mí que me dice que soy salvo, que soy limpio, aleluya. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya. Y siento la paz, y siento el gozo, y siento el abrazo del Padre. Esta mañana me comentaba alguien que cuando entró por esa puerta, supo que había llegado a la casa del Padre. Gloria a Dios. La Biblia dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y la Biblia dice también: y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible. La Biblia dice que nosotros, nuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo. Y cuando usted se analiza, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el lugar, en el templo, en el tabernáculo, también habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hay una especie de paralelismo en aquellos dos. Es decir, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, donde habitaba la presencia del Espíritu Santo en toda la tierra está llena de su gloria, pero hay lugares donde Dios escoge no manifestar su gloria, ¿ok? Hay iglesias donde Él no manifiesta su gloria, donde no manifiesta su presencia. Hay personas en lo cual no hace manifiesta su presencia. Su presencia está ahí porque lo llena, pero su presencia no se manifiesta. Sin embargo, en el lugar santísimo había, encima del arca había algo que le llamaban el propiciatorio, y sobre ese lugar, cuando se ponía la sangre de un cordero inmolado y era acepto, se producía una manifestación visible que ellos le llamaban la Shekinah, la gloria manifiesta, la gloria visible de Dios. En el mundo espiritual hay varios lenguajes. No solo se habla con palabras. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, Dios, aunque Abel estaba muerto, Dios le dijo: la sangre de tu hermano, ¿qué cosa? Clama a mí desde la tierra. ¿Cómo es eso? Que la sangre tiene voz.
¿Cómo es que la sangre tiene un lenguaje que habla? Se pagó un precio. Que en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, dice la Biblia que se sacrificó un cordero, porque de algún lugar sacaron esas pieles con la cual vistieron a Adán y a Eva y le quitaron las hojas de higuera de la vergüenza. Y el Padre, un cordero, le quitaron su dignidad, su ropa, y vistieron la desnudez del hombre y de la mujer el día que habían pecado. ¿Quién es ese? ¿Qué cordero es ese? Que le quitaron su ropa, su dignidad, que transfirió su dignidad sobre alguien. Dice la Biblia que cuando Isaac iba a bendecir a Jacob pensando que era Esaú, lo primero que hizo fue que lo olió. Y el olor de su hermano le habló y le dio un testimonio y le dijo: ese es tu hijo. El problema es que ¿a qué era que olía el hermano? A chivo, a campo, a cosa. Fácil, pues yo agarro y me pongo un olor a chivo por arriba, y como el viejo no ve bien, pues él me va a oler a su hermano. Y en efecto, cabe preguntarse, y eso lo preguntaremos en el cielo, si en realidad Isaac fue engañado. Hay cosas que no están reveladas y no vamos a especular. Si en realidad Isaac fue engañado, o si le dijeron en ese momento: proceda y no haga preguntas. Eso lo sabremos allá. El caso es que yo le quiero decir eso. En el cielo, nuestra voz es oída muchas veces más por lo que diga nuestro espíritu que por lo que digan nuestras palabras. Por lo que diga el Espíritu de Dios de nuestro espíritu que lo que diga nuestro propio espíritu, porque la Biblia dice que hemos de pedir como conviene más. El Espíritu mismo intercede por gemidos indecibles. Hay unos niveles donde nuestro espíritu, donde nuestro clamor parece que no llega, si no es con el perfume, con la gracia del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que seamos uno y que tengamos la mente de Cristo, y que cada vez que vayamos a orar repitamos, no nos cansemos de esa oración del Padre nuestro. Venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Todo lo que voy a hacer en este día, lo que quiero vivir en este día, cada palabra que vaya a salir de mi boca, quiero que sea hecha según tu voluntad. Hijos de Dios. Los dominicanos decimos: Padre no es el que engendra, sino el que. Entonces, así como hay varias formas de comunicarse, así hay más de una forma bíblica de tener descendencia. Jesús le dijo a los discípulos: hijitos míos, cuando resucitó, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo se daba eso? Y Pablo también le llamaba hijitos. Y hablaba Pablo de unos dolores de parto. Cuando usted lee Levítico, creo que el capítulo 25, versos 49 por ahí, dice que cuando algún familiar perdía su libertad y se hacía esclavo, un familiar podía rescatarlo. Levítico 25, déjenme ver. Aquí está, en el verso 47. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él se empobrece, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Tú y yo fuimos vendidos al pecado, a Satanás, o nos vendimos nosotros mismos, porque está el pecado original que cometieron Adán y Eva y que nosotros heredamos en nuestra sangre. ¿Alguien me está entendiendo? En lo físico uno hereda cosas de los familiares, y por eso es importante que leamos ese libro, porque a veces somos cristianos, pero hay cosas que no entendemos que se están manifestando en nuestra familia, en nuestro linaje. Presencia que nosotros decimos provenimos de la casa de Dios.
¿Quién le dio derecho a esa presencia inmunda a estar en mi casa? ¿Qué es lo que está pasando? Cerdos en la sala. ¿Cómo se colaron en mi sala? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay a veces puertas que fueron hechas por medio de pactos de sangre que se hicieron antiguamente. Y Satanás, y eso le abre una puerta a Satanás, al menos a tu linaje familiar. La idolatría, la hechicería son puertas. La música es un portal muy grande para el alma. Usted ve que hay personas que para usted aprenderse un versículo de la Biblia o un capítulo, en los tiempos míos había que aprendérselo sí o sí, par de salmos, uno para acostarse y otro para levantarse. Hasta el día de hoy yo me los entero. El 4 había que recitarlo antes de acostarse, y el 5 para levantarse, a su nombre. Y el Salmo 27, yo me lo sé todavía. Amén. ¿Y la canción? ¿Cómo tú te aprendes las canciones? Que tú no la memorizas, tú no te fajas a memorizarla. De escucharla tanto, se te transfiere un conocimiento que tú dices, no sé cómo fue, pero me sé la canción. Y por más impía que sea, si usted no está bien preparado, cuando viene a ver ya está como dando unos brinquitos raros. Usted le dice, varón, ¿qué fue? A su nombre. La carne le cayó atrás ya. Y pasan más cosas en el mundo espiritual. Yo escuchaba en estos días un satanista diciendo que hay que tener mucho cuidado con ir a esos conciertos de esta gente que están, y esos que tienen mucha influencia. Hay que tener mucho cuidado. Muchos de ellos han entrado en pactos con entidades. Y ellos resueltamente han escogido hacerse hijos de las tinieblas. Se han esclavizado. Y son hijos, dice la Biblia, del diablo. Entonces, y ese satanista decía, fíjense, una cantante española, me voy a reservar el nombre, una cantante española, ella cuando va a cantar hace un ritual, decía el satanista, y cuando ella hace ese ritual, está dedicando las almas, las energías de todos los que están ahí, a la entidad a la cual ella hizo su pacto. Y él decía, mucha de esa gente al salir de ahí, después en los próximos días, van a tener una ansiedad, una depresión, una tristeza y algunos pensamientos suicidas. Porque voluntariamente se hicieron parte de ese pacto. Estos días vi a Daddy Yankee, la promoción de él. Claramente un símbolo satánico. Y muchos otros más, no lo ocultan. Le hablaba en estos días de este señor, el boricua, el puertorriqueño, Bad Bunny. Tiene un video claramente satánico. Se ve él como haciendo un pacto con unas hechiceras y una cosa horripilante. Y como que alguien no abre los ojos y no entiende que tú o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, que no hay punto medio. Y esto es lo que dice Juan. Dice, o tú eres de uno o eres de otro. Entonces el Levítico, sin embargo, dice algo. Dice, aunque todos por herencia de sangre fuimos vendidos al pecado por medio de Adán, pero no es eso solamente. Es que nosotros tenemos lo que le llaman el pecado personal. Que tú y yo voluntariamente hemos pecado a su nombre. Entonces no podemos echarle toda la culpa a Adán y Eva, porque Cristo nos hizo libre. Y ahora dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de ¿qué? Dominio propio. Así que Dios nos dio la potestad de ser en un momento. ¿Y qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando se hubiese vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos. Y el hermano mayor de nosotros un día se paró allá en el trono de los cielos y dijo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un señor llamado Jonathan Settel, a mí me encanta. Él canta, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros.
venid y sirvamos. Amén. Entonces, siempre recordemos esto. Y eso estaba desde la ley. Dice, un hermano lo puede rescatar. Pero oiga más lo que dice. Gloria a Dios. Vámonos al verso 54. Del 48 saltamos al 54 para que usted vea lo que dice. Eso era en la ley del Antiguo Testamento. Tú no podías vender tu tierra, pero si te empobrecías y si te vendías, un hermano tuyo podía ir y decir, ¿cuánto te debe él? 2 millones de pesos tenga, y tú sacabas a tu hermanito y te lo llevabas de vuelta para la casa del padre. Pero dice el verso 54, pero si no hay nadie que lo rescate, escriban ahí que en el año del jubileo esa persona hay que dejarla ir libre, porque hay otra ofrenda que ha sido pagada desde antes del principio de los tiempos. Aleluya. Siga leyendo. Dice, en el año del jubileo saldrá y sus hijos con él. Dígale a alguien, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Dígale a alguien, yo no le parí hijo al diablo y sus demonios. Yo parí hijo para Dios. Aleluya. Mire lo que dice el verso 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Ningún diablo puede aprisionarlo. En el año del jubileo salen libres. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, firmado, yo Jehová vuestro Dios. Aleluya. Dígale a alguien, soy siervo de Jehová, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Hay que dejarlos libres. Para cumplir con los ritos humanos, que un familiar vaya y pague lo que debe. ¿Cuánto era que costaba un esclavo? 30 monedas de plata, págasela. Pero es que hay algo más grande que se pagó, dice la Biblia, y fuimos redimidos, no con oro, ni plata, ni cosa corruptible, sino con la preciosa e incorruptible sangre del Hijo de Dios. Y ese es el valor que tenemos nosotros. Y cuando sabemos que somos hijos de Dios y que fuimos rescatados y que fuimos trasladados, y dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo, no importa que no haya que comer ese día, usted todavía va a tener gozo y paz y la presencia de Dios en tu vida. Cuando usted se lee Apocalipsis capítulo 17 y 18, habla de una tal Babilonia, dice la madre de todas las rameras, y habla de las negociaciones y las contrataciones que ese reino, esa mujer, Babilonia, hacía con todos los reyes de las naciones, y dice que se corrompieron con ellas. Y ese es un sistema mundano que existe desde que estaba el huerto del Edén. Porque dice que había un árbol, el árbol de la vida, del bien y del mal, y había otro que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando ellos probaron ese árbol, no fue exactamente conocimiento, sino que pecaron. Y yo me pregunto, ¿será que ese era el nombre disfrazado del pecado? ¿Será que así Satanás todavía lo vende? El pecado no te va a hacer nada, sino que te va a hacer más conocedor. Hay gente que dicen, es bueno pecar, es bueno tener muchas mujeres por ahí para uno saber, para que nadie le cuente. Pero el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en, ¿verdad?, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Aleluya. ¿Y por qué dice eso el Salmo? Porque hay un peligro. Cuando cometemos ciertos pecados, hay cosas hay hojas que se caen. Hay herencias que son transferidas. Muchos funcionarios del gobierno, yo le he visto que están en eminencia y empiezan a enredarse con un grupo de muchachonas que hay por ahí y viceversa. Y muchas de esas muchachonas, para ellas poder conquistar y tal cosa, van y hacen pactos. Vamos a hablar claro aquí. Hay algunos de los que han sido acusados de corrupción que literalmente vienen de familias cristianas. ¿Usted lo sabía? Y con eso Dios a veces maduro todavía.
Hay gente que han sido formados en la palabra de Dios y se hacen los locos. A esa gente Dios todavía le da maduro. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios: mirad cuán grande el amor del Padre al hacernos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se define a sí mismo como hijo de Dios tiene que saber que en este mundo opera el sistema de Babilonia. Estuvo en el huerto del Edén algo, hay un árbol que no le pertenecía, ellos no debían tocar eso, que representaba el pecado. Pero luego, cuando salen los dos hijos de Adán y Eva, hay uno llamado Caín y otro Abel. Y dice que cuando Caín mata a Abel, dice, y salió Caín de delante de la presencia de Jehová. Como con ese sistema babilónico que se aparta. Y él construyó una ciudad por allá. Pero luego habla de un tal Nimrod que también construyó una ciudad. Pero luego habla de los egipcios que también construían muchas cosas. Y querían esclavizar a los hijos de Dios. Y usted ve estos dos sistemas desde la antigüedad que se oponen uno contra otro. Y cuando el diablo se olió que venía el año del jubileo, a su nombre, cuando se olió que venía el año del jubileo, empezó a matar a todos los varones, porque es otra cosa que tiene el diablo, que hay áreas donde Dios no le permite ver. De hecho, dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo. Aleluya. Y el diablo no nos encuentra, no nos puede tocar. Tiene que ir allá a pedir permiso a ver qué es lo que está pasando y si me dejan tocarlo. Aleluya, porque estamos escondidos en el hueco de su mano cuando andamos en obediencia. Tú sabes que cuando uno dice Padre y tú dices yo soy hijo de Dios, lo hace a él tu papá. Y el Padre es el que tiene la responsabilidad de ser el proveedor, ¿qué más? El sustentador, ¿qué más? Quien cuida, quien sana, aleluya, ¿sí o no? Si usted sabe que su hijo está por ahí, le dicen, está en un hospital, se está muriendo, no vaya porque ya no hay nada que hacer. ¿Qué hace usted? Usted deja lo que sea y vuela para allá para estar ahí al lado de su hijo. Como usted y yo lo que somos es hombre. Ese niño muere y no podemos hacer nada. Pero aquel que cree en su Dios, aleluya, puede clamar y aún la muerte tiene que retroceder, aleluya. Y en el caso mío, mi hijo mayor se enfermaba mucho y yo siempre estaba corriendo como un loco para los médicos. Y un día le dije a Dios, un momento, aquí hay algo que no cuadra. Ese muchacho no es hijo mío, él es hijo tuyo. Antes de tú dármelo aquí, él era hijo tuyo. Se acabó, está corriendo como un loco. Si te lo quiere llevar, te lo puede llevar. Y ese día yo dejé de ser un papá alcahueta. Y entendí que yo no era más que un administrador de ese muchacho. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor. De los que me diste ninguno se perdió. Me tocó algo que hablé con una persona esta mañana que me decía, no quiero cometer el error de muchos padres que están criando a sus hijos para que sean ingenieros, doctores, abogados, enfermeros, para hablar de ello y decir como si fueran mercancía y decir por ahí, mi hijo gana tanto y tiene gran puesto, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida, pero lo está criando para la perdición y no para Dios. Y nos hemos olvidado de hacer el altar familiar, de levantar manos santas por nuestros hijos, de ser ejemplo a nuestros hijos, de morir, de pagar el precio, para que un día podamos decirle, aquí yo y los hijos que me dio el Señor. De los que me diste ninguno se perdió. Y yo dije, wow, cuántos errores muchas veces cometemos con eso. Hijos de Dios, somos administradores y se nos va a pedir cuenta de lo que hagamos con nuestros hijos, con nuestra casa. Gloria a Dios. Ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado. Dice el apóstol Juan, no se ha manifestado. Tú tienes que ver la versión celestial del chocolate de Corpo. Amén. Dice, hay algo que todavía estos ojos humanos no nos permiten ver. Pero no se ha manifestado. Aleluya. Mas sabemos que cuando se manifieste, seremos como es Él. Cuando usted se va al versículo 6, primera de Juan capítulo 3, verso 6.
Primera de Juan capítulo 3, donde estábamos, gloria a Dios. Vamos a leer de hecho desde el verso 3, algunos versículos, quiero leerle acá. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú sabes que hay una esperanza de resurrección, de vida eterna, de que hay algo en ti que aún no se ha manifestado, que era una buena semilla que el Padre sembró, dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso hace que tú estés dispuesto a dejar todo atrás. ¿Alguien me está entendiendo? Dice la Biblia, y esa es una de las señales del verdadero discípulo, el que está dispuesto a dejar todo atrás. Estaban los dos hermanos, Juan y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Estaban también Pedro y Andrés, y Jesús pasó un día y le dijo, síganme y los haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Los haré, es decir, la responsabilidad tuya es dejar y no preguntar y creer. Lo mismo que le dijeron a Abraham, sal de tu tierra a una tierra que yo, pero no le dijeron, no es para Baní ni para, ¿cómo se llama? Santiago, cáeme atrás. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Es para palmar a comer pecado? Nada de eso. Ven. Y se ve que hubieron incertidumbre, porque Pedro en una le dijo, Señor, nosotros hemos dejado, ¿qué cosa? Todo, y te hemos seguido. Hemos dejado todo. Ese es el precio del discipulado. Gente que están dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Y fíjese que Él le pregunta, ¿qué hay para nosotros? Ok, el Señor nos dio muchas explicaciones y así mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo atrás y sencillamente seguir sus pisadas. A su nombre. Eso es lo que dice. El verso 5, por favor, si pueden. Dice, el que comete pecado infringe la ley, ok, el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué cosa? Y todo aquel que peca. Hay gente que uno ve, pero hay gente que uno no conoce. A Moisés le permitieron ver la tierra, ¿sí o no? Pero no la conoció, no entró en ella. Y así hay gente a veces, gloria al Señor, que ha visto a Dios pero no lo conoce. Ha visto el mover de Dios. Están en un sitio donde se mueve la presencia, pero ellos no tienen conocimiento, no tienen intimidad con eso. Nadie se engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. Verso 8. El próximo. Y ahí está. ¿Qué dice ahí? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, ¿qué cosa? Peca desde el principio. ¿Y qué más? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero para esto, dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, o sea, todos pecamos, dice la Biblia. Todos pecamos. Pero cuando uno peca y se arrepiente y confiesa y se aparta, ese pecado es borrado. Pero hay un pecado que nunca se borra, aparte del de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál? El pecado que no se confiesa. El que tú callas. El que tú ocultas. El Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando tú confiesas, no importa cuán destrozado cuánto daño te haya hecho el pecado, que nada más queden huesos secos de ti. Cuando uno se arrepiente, entra en efecto lo que le llaman, diga conmigo, Abba, el proveedor, el Rafá, el que sana, el Jireh, el que liberta. Y esos huesitos viejos no tienen ni que hablar, pero en algún momento el Señor ve cuando ya nosotros decimos, Señor. Y Él le dijo, ¿tú crees que van a revivir? ¿Tú crees que si esos huesitos viejos se arrepienten, tú crees que yo puedo restaurarlo?
Y el profeta ni se atrevió a responder, pero él le dijo, profetiza. Y yo no sé si hay alguien que tiene que pararse en su casa y apuntar hacia sus hijos y empezar a profetizar y decir, yo no parí hijo para el diablo, yo parí hijo para salvación. Aleluya. Profetiza y no calles. Y eso es lo que pasa, que cuando usted le dice al Padre, usted lo está haciendo a Él. Lo que dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas escudo y adarga es su verdad. No temerás. Amén. Es eso. El que habita al abrigo, el que le llama el Padre, el que se acoge bajo el cuidado, bajo la casa de su Padre. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es muy poderoso. Cuando tú lo pones a Él como tu Padre, Él tiene cuidado de ti. Aleluya. Él tiene cuidado de ti. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Vuestro Padre sabe de cuáles cosas tenéis necesidad. Aleluya. Finalmente quiero reiterarle la importancia de que nos hagamos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Donde quiera que Él nos llame, sin importar el precio que haya que pagar. No importa lo que diga Babilonia. Él levantó una estatua y dijo, tienen que inclinarse a esa estatua. Y esos jóvenes dijeron, no, nosotros no. ¿Alguien está aquí? Babilonia hoy ha tomado los pilares de la sociedad, el sistema educativo, los medios de comunicación, el arte, la música, ¿sí o no? Las redes sociales. Usted ve, por ejemplo, que usted sube un video cristiano y hay algoritmos ahí para que eso no pase mucho. Pero si es cosa de perversión y de todo eso, es el mismo sistema de Babilonia. A su nombre, no se sorprenda, eso opera así. Pero la Biblia dice, salid de en medio de ella. Si hay alguien aquí que aún está entretenido en el andar, en hacerle gracia a Babilonia, en ver pornografía, en andar en las cosas que ofrece el diablo y sus demonios, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré como hijos. Amén. Dios le bendiga, póngase de pie. Gloria a Dios.